Como introducción de este tema de la reconfiguración del poder político y económico con el nuevo orden mundial, globalización y neoliberalismo, podemos dar de introducción el orden económico internacional de la posguerra entró en crisis a mediados de la década de 1970, preparando el escenario para el surgimiento de un nuevo orden económico basado en las primicias neoliberales y en el proceso de globalización. El fin del enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo destruyó doctrinas políticas, estrategias de seguridad, alianzas y acciones militares, así desplegando tropas en el extranjero. Bajo el nuevo orden, los vínculos entre países se basan en relaciones económicas y comerciales, en el contexto de una economía globalizada. Los nuevos bloques regionales no respondieron a posturas ideológicas genómicas como en el pasado, sino a las ventajas competitivas derivadas de sus pertenencias a una región geográfica y la similitud en valores, historias, culturas e intereses comunes entre las naciones que las componían. La proliferación de procesos de integración regional ha llevado a la formación de un multilateralismo en el que los países tienen mayor margen para implementar sus políticas exteriores sin la intervención de otros países. Si bien Estados Unidos mantiene su liderazgo militar bajo este nuevo orden, otros países han aumentado su influencia económica y política tanto a nivel regional como internacional. Así, en el siguiente documental se profundizará el papel de la globalización, el neoliberalismo en la configuración del nuevo orden mundial. La definición de un orden mundial es utilizado comúnmente por los funcionarios internacionales, así como también da un lugar muy importante en los medios de comunicación. Su significado se enfoca generalmente al de las relaciones internacionales, la sociedad internacional o el sistema mundial. También se encuentra asociado con el orden jurídico internacional, el derecho internacional, el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, y el funcionamiento de otros organismos internacionales que han creado una determinada estructura en las distintas esferas en las que actúan, es decir, entre naciones, como puede ser el sistema financiero internacional construido por las instituciones emanadas de los acuerdos del Bretton Woods, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en donde también la Organización Mundial del Comercio ha tenido más recientemente un papel crucial en el desarrollo del libre comercio, o también el sistema de seguridad internacional conformado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El término que se refiere a orden mundial casi carece de un sentido o carácter específico, es decir, de un contenido significativo y por lo tanto, a pesar de su empleo frecuente, no ha sido de mayor objeto o análisis de una atención analítica o teórica más profunda. No ha ocurrido lo mismo así con otro concepto muy cercano, pero que se caracteriza por expresar un interés político más explícito. En este caso estamos hablando de el concepto de un nuevo orden mundial, que adquiere un significado totalmente distinto cada vez que es utilizado, puesto que se refiere principalmente a la existencia de un cambio sistemático, así como el advenimiento de un periodo inédito en la historia mundial. Las transformaciones internacionales a las que está asociado el concepto de un nuevo orden mundial pueden darse tanto en el campo de las ideologías políticas como en la configuración del poder mundial. Incluso más a menudo se refiere a un número mayor de estudiosos que coinciden que ocurre al cambiar las ideas que se tienen sobre el mundo. El término aparece cada vez que hay un acontecimiento internacional de gran relevancia o al que se le requiere dar un cambio o un significado particular. Su primera mención histórica aparece en el discurso del presidente estadounidense Woodrow Wilson en ocasión de presentar el documento de 14 puntos con los que pretendía reorganizar a la sociedad internacional
después de la Primera Guerra Mundial. Desde la perspectiva de Estados Unidos, su participación activa al final de la guerra era un punto clave para la reconfiguración mundial que vendría en 1919 y merecía considerarse como un hecho único en la historia. Desde hace ya varias décadas vivimos en una época de cambios significativos, cuyas dimensiones más relevantes implican, entre otras cosas, una acelerada diseminación de los conocimientos científicos y tecnológicos, la reestructuración de la vida económica y laboral de los individuos y el surgimiento de nuevas identidades sociales, políticas y culturales. Estas transformaciones se asocian al proceso de la globalización, el cual se ha configurado en aproximadamente los últimos años como un fenómeno económico y social ineludible que ha cambiado la forma en que entendemos las sociedades. Cuando se habla de la globalización, se alude a un fenómeno multidimensional, el cual se caracteriza por el incremento exponencial de las relaciones de interdependencia entre las naciones a una escala mundial. Si bien algunos autores ubican el origen de este proceso en el siglo XIX, cuando amplias regiones del planeta fueron colonizadas y colonizadas por las potencias europeas en sus vertientes modernas, el cual el proceso de globalización se encuentra fuertemente asociado a las transformaciones de índole económica, social y cultural, incluidas por la expansión del mercado, las difusiones de la tecnología de la información y la comunicación, y la adopción del estilo de vida y los valores fundamentales de las sociedades occidentales, entre estas la democracia, liberalismo, capitalismo y cultura de consumo. En términos históricos, el concepto de globalización descubre un conjunto amplio de cambios de los ámbitos económicos, tecnológicos, cultural y social, que se desencadenaron de la década de los 80 tras el ocaso unión de la Unión Soviética y el consiguiente triunfo del modelo capitalista. La mayoría de las definiciones de este concepto remiten a procesos de carácter económico, como el incremento de industrializado del comercio mundial y la internalización y el flujo creciente de capitales, y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para sostener la idea profundización de la independencia económica, cultural y política de todos los países. En efecto, varios fenómenos que cotidianamente observamos a nuestro alrededor son esencialmente globales, ya que acontecen no solo en las naciones avanzadas o desarrolladas, sino también en las más pobres del mundo. Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por el surgimiento de empresas transnacionales que extendieron sus operaciones productivas y comerciales al ámbito global, sobrepasando las fronteras de sus países de origen. La creciente internalización del capital financiero, industrial y comercial propició el surgimiento de procesos de integración regional que buscaba aprovechar las ventajas competitivas de los países, al tiempo de favorecer el intercambio cultural, político y social. Se trataba no solo de incrementar las transacciones de bienes y servicios, sino también de fomentar el libre flujo de información, conocimientos, cultura, etc. En algunos bloques regionales, como la Unión Europea, además del libre tránsito de mercancías, dinero y personas, se planteó la adopción compartida de políticas, instituciones, sistemas monetarios, órganos jurisdiccionales y otros mecanismos e instancias para la toma democrática de decisiones sobre asuntos de interés común. En otros bloques, como en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el Mercado Común del Sur, la integración se restringió únicamente al ámbito financiero y comercial, sin considerar otros factores. Ante la desintegración del Pacto de Varsovia y el carácter esencialmente bélico de la OTAN, surgieron otras instancias de diálogo entre países que compartían intereses políticos en común. Tal es el caso del Grupo 20 o el G20, el cual agrupa a los 20 países industrializados y emergentes que son responsables del 90% del crecimiento económico global. También está el G7, que conjunta a los 7 principales países industrializados en la economía del Occidente. O también tenemos el G10, al que pertenece un grupo de países acreedores que ponen a disposición del FMI, prestándonos adicionales a cambio de su participación en la toma de decisiones con respecto al otorgamiento de créditos internacionales. También
podemos ubicar el G15, que agrupa a los países con vías de desarrollo. Encontramos el G5, que incluye a las denominadas potencias emergentes, las cuales promueven el diálogo entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Y finalmente tenemos el G77, que incluye la mayoría de los países con economías emergentes. El movimiento que ayudó a la globalización, o mejor dicho, la favoreció, fue por la intervención de un conjunto de instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otras, las cuales promovieron políticas de corte neoliberal tales como la eliminación de obstáculos e impedimentos del comercio mundial. Como resultado de lo anterior, a partir de la década de los 80, incrementó notablemente el comercio de bienes y servicios a escala mundial. Varios países donde la materia prima y la mano de obra eran más baratos se convirtieron en nichos estratégicos para la instalación de empresas transnacionales. Además de los aspectos económicos ya mencionados, la globalización ha repercutido sobre los ámbitos culturales, políticos y sociales. Uno de los cambios más relevantes ha sido la difusión de modelos de ciudadanía global sustentados sobre un conjunto de valores, como la democracia, la libertad y la igualdad. Así también, es importante señalar que no todas las repercusiones de la globalización han sido positivas. A escala económica, por ejemplo, la reconfiguración del mercado mundial ha marcado que la desigualdad sea más notable entre países y regiones. Varias empresas nacionales han quebrado al no competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones globales. Entre los principales efectos negativos de la globalización, se destaca la adopción de pautas de consumo y modelos culturales ajenos difundidos por los medios de comunicación, que erosionan la identidad nacional, así como las tradiciones y costumbres locales, causando una ruptura en el tejido social y creando un individualismo entre las personas. Esto ha propiciado el resurgimiento de conflictos religiosos y étnicos, que estos buscaban reacomodar sus valores sociales, religiosos y culturales. El neoliberalismo es un programa intelectual, político e ideológico que se fundamenta con los planteamientos del liberalismo económico, corriente de pensamiento que se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, la cual sostenía con los agentes económicos. Al perseguir su beneficio individual, incrementaba el bienestar colectivo, por lo que se les debía dejar en libertad para que tomaran sus propias decisiones. Bajo esta concepción, el Estado debía limitarse a garantizar la propiedad privada, el cumplimiento de las leyes, la defensa de la soberanía nacional y la generación de infraestructura, dejando a las fuerzas del mercado la regulación y el equilibrio de la economía. Las ideas liberales tuvieron su auge durante las primeras décadas del siglo XX. No obstante, a partir de la crisis de 1929, fueron desechadas a favor de políticas económicas de la corte keynesiana, que éstas fueron inspiradas en los estudios del economista británico John Maynard Keynes, que se apostaban por la intervención del Estado en la promoción del desarrollo económico de las naciones para aliviar los grandes problemas sociales creados por la aplicación del modelo económico liberal. A finales de la década de los 70, ante el agotamiento de los modelos de desarrollo de tipo perfeccionista, basados en la intervención estatal, las ideas liberales fueron recuperadas y reformuladas bajo una nueva versión más definida que sustentaba en tres ideas centrales. El primer país donde se pusieron en práctica los postulados del neoliberalismo fue China, donde la dictadura de Augusto Pinochet impulsó una drástica neoliberalización bajo la asesoría de los denominados Chicago Boys, economistas formados en la Universidad de Chicago, cuyo miembro más destacado fue Milton Friedman, con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan a los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos, a inicio de la década de los 80. Las políticas neoliberales se impulsaron en los países desarrollados
y se importaron al resto del mundo. El mercado no es un hecho natural, constituye un mecanismo que requiere ser apuntalado por el Estado. Como consecuencia, el aparato estatal no debe desaparecer. Su función primordial es garantizar las condiciones que favorecen el funcionamiento y la expansión del mercado. El mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, en tanto que permite que los individuos tomen sus decisiones de acuerdo con sus propios sistemas de valores. El mercado constituye la expresión material concreta de la libertad individual. Por tanto, cualquier violación o intervención en su funcionamiento genera indiferencias y un obstáculo a la libertad. La defensa de la propiedad privada y el énfasis en el carácter ineficiente de la administración pública, la cual se considera inferior en términos morales y étnicos. A partir de estas ideas se promovió un conjunto de reformas legales e institucionales que permitieron imponerse en todo el mundo. Las políticas neoliberales incluían un conjunto de medidas entre las que destacaban la privatización de empresas públicas, la apertura comercial, la desregularización de los mercados financieros, la eliminación de las restricciones al movimiento global de capitales, la introducción de mecanismos de mercado o criterios empresariales para hacer más eficientes los servicios públicos, la supresión de los subsidios, la reducción de los gastos estatales, entre otros. De suma importancia en este proceso fue el papel que desempeñó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instituciones que condicionaron el apoyo financiero a los países que atravesaban crisis económicas a la aplicación de programas de estabilización y ajustes estructural. A partir de estos programas, los países en desarrollo se instrumentaron políticas económicas, cuyo principal objetivo era restaurar los equilibrios macroeconómicos y modificar la estructura productiva con la intención de hacer más eficiente en su intercesión en la economía mundial. Los programas de ajuste estructural se aplicaron en América Latina a principios de los años 80 y años más tarde en los países de Europa del Este, que también entraron en crisis tras el colapso de la Unión Soviética. Las políticas neoliberales no resolvieron los problemas de desigualdad, pobreza y marginación de los países menores desarrollados. En la mayor parte de las naciones, el retiro del Estado significó la reducción de la asistencia social y la desarticulación de las industrias nacionales, las cuales fueron paulativamente desplazadas por el capital transnacional. Para sobrevivir en el mercado global, la mayoría de las empresas mejoró su competitividad como base de la reducción del costo de los factores de trabajo, deteriorando salarios y reduciendo los costos de producción asociados a la salud, educación y bienestar. En la mayor parte de los países donde se aplicaron las políticas de ajuste, se redujo la renta de per cápita y los salarios experimentaron una pérdida importante de poder adquisitivo. La estabilidad macroeconómica no siempre se produjo en crecimiento, aunque sí contribuyó de forma importante al deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.